Bueno, ahora vamos a seguir con la doctora Andrea Cosia, que va a estar hablando sobre las consideraciones particulares de la preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer de mama. Bueno, la doctora Cosia, que además es de la casa, ella es médica especialista en medicina reproductiva, coordinadora del programa de preservación de la fertilidad en CEGIR, directora de la beca de reproducción asistida en CEGIR y miembro de la comisión directiva de esa PREP. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a SAPREF por la invitación. Tratando de poder ver mi pantalla en forma completa, discúlpenme, tema técnico. Vamos a ver si ahí puedo ver. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a todos por estar escuchándonos. Espero que sea de utilidad la información que les estamos trayendo. Y bueno, contarles brevemente cómo comencé a coordinar la unidad de preservación de fertilidad, fue por el año 2012 aproximadamente, y trabajamos en conjunto con la doctora Fabiano, así que estoy muy feliz de compartir este ratito de charla con ella, y va a estar bueno el momento de las preguntas seguramente. Para no hacerlo muy extenso, decidimos hablar de algunas consideraciones especiales en este grupo de pacientes jóvenes con cáncer de mama que nos consultan para preservar su fertilidad. Los temas que quiero proponerles hoy son entender o desarrollar por qué la oncofertilidad es un estándar de cuidado en estas pacientes, si realmente hay interés de las pacientes jóvenes por su fertilidad futura, cómo hacemos para personalizar este tipo de tratamiento de preservación de fertilidad, y algunas controversias que la doctora Fabiano ya fue comentándoles, así que bueno, me la hace un poquito más fácil la charla. Bueno, acá les traigo guías de recomendación sobre preservación de fertilidad, hay muchas, ¿sí? Las que vemos acá son unas de las más completas, una guía del 2018 de la Sociedad de Oncología Clínica, una guía del 2020 de la Sociedad Europea de Oncología, pero todas las guías coinciden en lo mismo que recién mencionaba Verónica, que es esto de que uno debe informar, tenemos el deber de informar el riesgo de infertilidad tan pronto como nos sea posible, independientemente del estadio de la enfermedad, de la edad de la paciente o de la paridad que tenga esta paciente. Y poder ofrecer un asesoramiento que sea adecuado, es decir, poder en un corto periodo de tiempo derivar a la paciente a un especialista en medicina reproductiva y que esto quede documentado en la historia clínica de las pacientes. Yo entiendo, por cómo trabajo y por lo mucho que leemos sobre el tema, que es mucho más fácil y más real poder acceder a esto si se crean programas de preservación de fertilidad, donde diferentes especialistas estén trabajando en conjunto con estas pacientes. Entonces, como comentaba Verónica, el diagnóstico de un cáncer de mama en una paciente joven es algo muy sensible, y como vemos acá, necesita de todo un equipo interdisciplinario que la esté acompañando, ¿sí? No solamente su mastólogo y su oncólogo y el plástico y el especialista en medicina reproductiva, sino el psicólogo, el genetista, el sexólogo, un ginecólogo, ¿sí? O sea, necesita un acompañamiento muy integral. Este es un trabajo que no es tan nuevo, pero que ofrece una encuesta realizada en pacientes jóvenes recientemente diagnosticadas con cáncer de mama, que nos muestra los resultados de 620 pacientes encuestadas, y para no aburrir con el gráfico, las conclusiones son que la mitad de las pacientes encuestadas estaban interesadas en su fertilidad futura, que solamente un tercio de estas pacientes no pudo discutir las opciones de preservación de fertilidad, es decir, 2/3 de las pacientes lograron hablar con sus médicos sobre este tema, pero 2/3, o sea, un montón de estas pacientes no lograron realizar tratamientos de preservación de fertilidad. Como conclusión, podemos sacar este dato, que es que el 50% de las pacientes jóvenes están interesadas en que les expliquen sobre su fertilidad futura y sobre técnicas de preservación de fertilidad, y que hay un 25% de las pacientes, como comentaba Verónica recién, que no adhieren bien a su tratamiento porque tienen miedo del impacto que esto va a poder tener en la futura fertilidad. Y ese es un dato como muy importante, ¿no? Porque si no lo hablamos y la paciente tiene miedo y deja de tomar la medicación o decide no recibir, por ejemplo, una quimioterapia que a veces es necesaria, esto impacta en la sobrevida y en la curación de la enfermedad.
En ese trabajo que les comenté de ESMO, en esas guías del año 2020, hay un trabajo, digamos, principalmente sobre pacientes jóvenes con cáncer de mama, y al final de esta reunión, ellos les pidieron a las pacientes que expresasen cuáles eran sus intereses, ¿no? En qué estaban interesadas ellas, en que, digamos, la medicina avance en este campo del cáncer de mama en mujeres jóvenes. Y fíjense que dentro de los 5 intereses fundamentales o principales que plantearon las pacientes, está el hecho de la fertilidad y el embarazo después del cáncer. O sea, esto es un poco para responder ese objetivo que les propuse, que es conocer si realmente la mujer joven está interesada en este tema y si es bueno derivarlas para la consulta de preservación de fertilidad. Entonces podemos decir que sí, que la oncofertilidad es un estándar de atención en este grupo de pacientes, y, como explicaba Verónica, necesitamos derivar esa paciente porque el riesgo de infertilidad está en casi todas ellas, siempre teniendo en cuenta cada paciente en forma individual, ¿sí? Vamos a tener en cuenta la edad y la reserva ovárica, la dosis y el tipo de quimioterapia que la paciente va a recibir, y, como comentábamos antes, cuál va a ser la duración de la hormonoterapia que la paciente va a tener que recibir. Entonces, para no entrar en detalle, les traigo esta diapo con las técnicas de preservación de fertilidad, que en general son las mismas que en todos los tipos de tumores relacionados a la mujer. Tenemos técnicas que están establecidas porque ya han demostrado que son eficaces y que son seguras, y tenemos técnicas que todavía siguen considerándose experimentales, dentro de las cuales están los análogos agonistas de GnRH, pero que son de amplia utilización y que en cáncer de mama puntualmente ya podríamos pasarlos quizás al grupo de establecidas, porque por lo menos lo que se ve es que la función ovárica está más respetada en aquellas pacientes que reciben los análogos en concomitancia con la quimioterapia. Pero bueno, como ustedes saben, las técnicas que más utilizamos son la criopreservación de embriones, de ovocitos y de tejido ovárico. Les puse primero por excelencia la vitrificación de ovocitos porque en realidad es lo que más realizamos hoy en día en la práctica de consultorio de todos los días. La vitrificación de ovocitos, como ustedes saben, requiere la estimulación hormonal, porque si no el ovocito no logra su maduración. Esto nos lleva 2 semanas de tiempo, o sea que son pacientes que necesitan tener ese periodo de tiempo disponible, y justamente las pacientes con cáncer de mama son las que a veces tienen un poquito más de tiempo para realizar el tratamiento. No tanto cuando necesitan una quimioterapia neoadyuvante, como explicó Verónica, pero en aquellas pacientes que están operadas y que son derivadas pronto, sabemos que hasta que comiencen la quimioterapia, esas pacientes tienen entre 2, 3 y hasta 4 semanas. Tenemos pocos datos en nacidos vivos de ovocitos vitrificados de pacientes oncológicas, es cierto, pero tenemos excelentes tasas de embarazo y nacido vivo en ovocitos que estuvieron vitrificados de pacientes jóvenes, ¿sí? Y la edad límite, como comentaba la doctora en la primera charla, no está muy clara en ninguna guía que uno lea, pero es cierto que después de los 40 años los números las tasas de embarazo son muy bajas, y no es recomendable, en general, para ninguna paciente congelar ovocitos en ese momento. Con respecto a la criopreservación de embriones, todo comienza de la misma manera, porque necesitamos primero extraer estos ovocitos, así que el inicio del tratamiento es similar, pero bueno, acá tenemos otros dilemas éticos, ¿no? Como que la paciente tiene que tener una pareja, o tiene que disponer o decidir utilizar un semen de banco. Sí es cierto que el embrión criopreservado es hoy en día lo que mejor tasa de embarazo tiene, pero también representa problemas éticos, ¿no? Porque puede ser que la paciente en el transcurso de su enfermedad y de su curación decida no tener hijos, decida no querer tener un hijo con esa pareja con la que vitrificó el embrión, o bueno, puede ser que la paciente no sobreviva a la enfermedad y quede el embrión. Entonces, se plantean dilemas éticos con los embriones criopreservados. Voy a entrar un poquito en detalle en cómo personalizamos la estimulación de la ovulación en las pacientes con cáncer de mama. Y acá, ahí voy a correr esto a ver si veo un poquito mejor. Bien, acá viene un poco lo que comentaba antes Verónica sobre cómo realizamos estos procedimientos de estimulación de ovulación. Como ustedes saben, les conté que lleva aproximadamente unas 2 semanas, en realidad una estimulación promedio son unos 10 días de aplicación, autoadministración
de gonadotrofinas, que son medicamentos inyectables. Como ven acá, vamos a ir realizándole a la paciente un monitoreo ovulatorio para ir midiendo el diámetro de los folículos, y finalmente vamos a hacer una aspiración folicular por vía transvaginal con anestesia. Es una punción a través de la vagina, ¿sí? A través de la vagina se llega al ovario, se accede al folículo, y mediante un sistema de aspiración se extrae el líquido folicular para que los biólogos rescaten los ovocitos. Fundamentalmente en el grupo de pacientes con cáncer de mama, ya sea aquellas que tienen receptores estrogénicos positivos en su tumor, e incluso en pacientes que no tienen esta característica, es muy utilizada la droga, el letrozol. Es un inhibidor de la aromatasa, como podemos ver en el gráfico. La aromatasa es una enzima que se encuentra en las células de la granulosa del folículo, y es la responsable de la transformación de los andrógenos que se producen en las células de la teca en estrógenos a nivel de la célula de la granulosa. Entonces lo que hace el inhibidor de aromatasa es permitirnos realizar la estimulación de la ovulación sin que se eleve el nivel de estradiol plasmático. Y esto es real, ¿sí? Porque nosotros hacemos un control del estradiol desde el día 1 de la estimulación hasta el día final, y vamos quedándonos tranquilos, mostrándole a la paciente que el nivel de estradiol no se eleva más allá de los valores de un ciclo natural de la mujer, ¿sí? De un ciclo normal. Entonces, como ven acá, el letrozol se indica en dosis de 5 miligramos por día, desde el inicio de la estimulación hasta el día en que se descarga la ovulación, que en general también se recomienda en este grupo de pacientes, la descarga con análogos de GnRH, porque esto se utiliza para la maduración de los ovocitos y trae como consecuencia una menor incidencia de síndrome de hiperestimulación ovárica, que es algo realmente grave en todas las pacientes, pero más en este grupo de pacientes en los que no queremos que haya una elevación de los estrógenos, y que además necesitamos que la paciente se recupere pronto para poder continuar con su tratamiento sistémico, ¿sí? Acá tenemos un metaanálisis del año pasado que nos muestra que siempre se aconseja el uso del letrozol, y nos muestra que el número de ovocitos metafase 2 obtenidos en diferentes trabajos no representa una diferencia por el uso del letrozol, porque surgen algunas publicaciones que dicen que en las pacientes que utilizaron letrozol a veces se recupera una menor cantidad de ovocitos metafase 2, es el ovocito maduro, ¿sí? El que está listo para ser vitrificado. En este metaanálisis se demuestra que el uso de letrozol no impacta en la tasa de ovocitos maduros, y que las pacientes que utilizan letrozol siempre tienen estradioles plasmáticos más bajos. Y ahora voy a entrar un poco en el tema de las controversias. Este es un trabajo publicado en el año 2017 por este autor Matteo Lambertini, que la verdad tiene unos trabajos espectaculares, que publica mucho sobre cáncer de mama, embarazo, paciente joven. Y el trabajo, bueno, nos refuerza que hay muchos avances y que cada vez hay más trabajos científicos realizados en mujeres jóvenes, enfocándose en la importancia de la fertilidad y el embarazo, pero que sigue estando latente ciertas controversias que presentan como incomodidad, tanto en los médicos que tratan estas pacientes como en las mismas pacientes, ¿sí? Estos temas son, por ejemplo, si es segura la estimulación en una paciente con un cáncer de mama, si la estimulación demora el inicio del tratamiento, si es segura la estimulación en una paciente ya curada, por ejemplo, una paciente que ya se curó, que necesita realizar un tratamiento de reproducción asistida, y si es seguro el embarazo después del cáncer. Bueno, como les contó Verónica, esto en realidad ya está demostrado que es posible, pero lo voy a ir desarrollando un poquito brevemente con algunos trabajos. Sobre si es segura la estimulación en una paciente diagnosticada con cáncer de mama, como les comenté, esto lleva un periodo corto de tiempo, ¿sí? Son 10 días. Vamos a acompañar con el uso de letrozol. En algunos trabajos también se administra tamoxifeno. Y hay trabajos científicos que nos muestran que la sobrevida de las pacientes que hicieron preservación de fertilidad versus las que no, es la misma, ¿sí? Que no hay un impacto sobre la sobrevida. Voy a desarrollar brevemente el trabajo de Octay del 2016, que es el primero. Es un trabajo prospectivo cuyo objetivo primario era evaluar la recurrencia. Fíjense, en 120 pacientes que realizaron preservación versus 270 pacientes que no realizaron preservación. La sobrevida libre fue evaluada a 5 años y no fue significativa entre ambos grupos. Y luego se hizo un análisis por subgrupos para saber si las pacientes BRCA positiva
tenían más o menos sobrevida libre, se habían realizado preservación de fertilidad y no dio significativo. Si la paciente con receptores estrogénicos positivos tenía algún impacto mayor y tampoco dio significativo, y si haber realizado la técnica de preservación antes de la cirugía, digamos en la paciente que todavía no ha sido operada del tumor, tenía algún impacto en la sobrevida y tampoco dio significativo. Entonces todo esto refuerza el concepto de que podemos avanzar con estos tratamientos de preservación de fertilidad. Para terminar con el tema sobre la seguridad de los tratamientos, este trabajo es del año pasado, 2020, es un trabajo prospectivo multicéntrico realizado en Suecia sobre 468 pacientes que realizaron preservación de fertilidad, y lo que ellos observaron es similar al trabajo anterior. La sobrevida libre a 5 años no dio significativa comparándola con las 142 pacientes que no realizaron técnicas de reproducción asistida o de preservación de fertilidad. Fíjense, la sobrevida en pacientes con y sin letrozol tampoco dio significativa, y más aún, encontraron pacientes con receptores estrogénicos positivos a las que le habían realizado preservación de fertilidad sin haber administrado letrozol, y tampoco hubo un impacto en la sobrevida. Esto, digamos, lo traje también a colación porque muestra los embarazos de estas pacientes, que fueron muy pocos. En las pacientes que realizaron preservación de fertilidad se embarazaron espontáneamente 20 pacientes de las 468, y 27 a través de lo que habían, digamos, 20 embarazos espontáneos, perdón, y 27 a través de técnicas de reproducción asistida. Y esto, como comentaba la doctora Fabiano, representa un 7% de las pacientes que habían preservado su fertilidad con alguna técnica. Siempre la tasa de retorno de la paciente con cáncer de mama sigue siendo muy bajita, ¿sí? Y como creemos y sabemos, y hay encuestas realizadas, esto tiene que ver con todos estos temas de controversia y de temor que tenemos tanto los médicos como los pacientes, ¿sí? Por eso no regresan tanto a buscar ese embarazo. Con respecto a la demora en el inicio del tratamiento contra el cáncer de mama, tenemos hoy en día una forma diferente de estimular a nuestros pacientes, que es el random start, o el estímulo de inicio aleatorio. ¿Esto qué quiere decir? Viene la paciente a la consulta e independientemente del momento del ciclo en el que se encuentre esa paciente, nosotros podemos arrancar la estimulación rápido, sin decirle a la paciente: tenés que venir el mes que viene cuando vuelva tu menstruación, ¿sí? Como hacemos normalmente en las pacientes de fertilidad. En este caso no es así, ¿sí? Podemos estimular en la fase folicular temprana, en la fase folicular tardía, en la fase lútea temprana, en la fase lútea tardía. O sea, no importa el momento, los tratamientos se arrancan igual, ¿sí? Y todos fuimos aprendiendo con el paso del tiempo que esto es factible, es posible, y que el número de ovocitos que se recuperan es similar. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es que podemos realmente hacer esto? Esto tiene que ver con que durante una menstruación y hasta la siguiente menstruación, a lo largo de nuestro ciclo, tenemos múltiples oleadas de desarrollo folicular, entre 2 y 3 oleadas. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente crece un folículo, se hace dominante, se ovula, se forma un cuerpo lúteo y listo, pasamos a la siguiente menstruación. Pero por detrás está viniendo otra oleada de folículos que comienza a crecer, no termina ovulándose y va hacia la atresia. Entonces, los profesionales en medicina reproductiva, administrando gonadotrofinas en este momento, por ejemplo, del ciclo, podemos rescatar esos folículos de la atresia, llevarlos hasta su desarrollo final y obtener los ovocitos para poderlos vitrificar. Múltiples trabajos que demuestran esto. Uno de los primeros autores fue Kakmak, que publicó en la Fertility en el año 2013, demostrando que tanto el número de ovocitos totales como el número de ovocitos maduros era similar. Nosotros en CEGIR replicamos el trabajo y presentamos el trabajo en el Congreso de SAEGRE, y por suerte obtuvimos un premio con el trabajo, y la verdad que tuvimos los mismos resultados, ¿sí? No dio significativo, la verdad es que nada, entre las pacientes que habían iniciado su estimulación en fase folicular temprana, que es por excelencia el momento de inicio, y la fase lútea. Sí tuvimos una mayor duración de lo que fue la estimulación, que eso también se replica en otros trabajos científicos publicados. Bueno, como concepto, el concepto importante es que podemos iniciar el estímulo en cualquier momento del ciclo.
Y así como les conté lo anterior, es fácil deducir que si podemos empezar el estímulo en cualquier momento, también podemos estimular 2 veces a la misma paciente en un mismo ciclo, ¿sí? En su fase folicular temprana, como es esto que ven acá, obteniendo ovocitos, paramos 4 días y podemos volver a estimular a la paciente. No es lo más frecuente, ¿sí? Las pacientes en general no tienen tiempo para todo esto, tampoco tienen ganas de estimularse 2 veces, ni tampoco sería lo ideal porque podría ser como demasiado estímulo hormonal, pero es factible, se utiliza más en pacientes con baja respuesta. Pero bueno, si en una paciente oncológica obtuvimos muy poco desarrollo o muy poca cantidad de ovocitos, uno puede proponerle un segundo estímulo a los 4 días del anterior, ¿sí? ¿Qué pasa con la respuesta de estas pacientes? Tenemos que saber, todos los que hacemos esto, que estas pacientes pueden responder a veces con un menor número de ovocitos, ¿sí? Esto es normal, digamos, porque el cuerpo está pasando por una situación de mucho estrés, ¿sí? Entonces, es frecuente observar que en el conteo inicial la paciente tiene muchos folículos y que al final de la estimulación no recuperamos tantos ovocitos como quisiéramos, ¿sí? En este metaanálisis que está publicado este año, también se observa que en las pacientes con mutaciones BRCA, sobre todo las mutaciones BRCA1, son pacientes que suelen tener un menor valor de hormona antimuleriana, una menor reserva ovárica. Así que en este grupo de pacientes también podemos observar una disminución de la reserva ovárica. Y ya que me metí con el tema BRCA y estoy hablando de preservación de fertilidad, me parece importante mencionar que a este grupo de pacientes se le debe realizar un asesoramiento genético porque es una enfermedad autosómica dominante que se va a heredar en un 50% a la descendencia, que son pacientes candidatas a realizar un test genético preimplantatorio para poder detectar esta mutación en sus embriones, si está presente o no lo está, y que son pacientes que no son candidatas a trasplantar un tejido ovárico, por ejemplo, criopreservado, como ustedes saben, por el riesgo de cáncer de ovario, ¿sí? Esto simplemente es un videíto para que vean cómo hacemos la biopsia. Esto es un blastocisto, y lo que estamos haciendo acá es una biopsia del trofoectodermo para poder luego amplificar el ADN de esas células del trofoectodermo de ese embrión y poder determinar si el embrión posee o no la mutación para el BRCA. ¿Es segura la estimulación en la paciente que ya se curó del cáncer de mama? Y acá a veces es donde tenemos más reticencias por ahí de los oncólogos, sobre todo después que la paciente se cura, ¿no? Si la paciente quiere volver a embarazar, bueno, que busque embarazo espontáneamente, pero que no se aplique por ahí hormonas de nuevo. Fíjense, hay poquitos trabajos publicados, este es un trabajo del 2015, con 206 embarazadas, de las cuales solamente 36 habían realizado un tratamiento de reproducción asistida, y de ellas solamente 13, perdón que yo no lo veo ahí, 13 de las pacientes habían realizado en sí una fertilización in vitro, o sea, muy poquitas pacientes. Pero bueno, lo que vemos en definitiva con relación a lo que tiene que ver con la recidiva de la enfermedad es que no dio significativo, ni en el grupo que se embarazó espontáneamente, ni en el grupo que realizó técnicas de reproducción asistida. Entonces, este es uno de los pocos trabajos que nos dicen que podemos estimular a una paciente una vez curada del cáncer de mama. ¿Por qué decimos esto? Porque en teoría, como ustedes por ahí la mayoría conoce o sabe, durante el embarazo los niveles de estradiol son muy, muy altos y por un periodo muy largo de tiempo, ¿sí? Una estimulación hormonal, yo ya les conté, lleva 10 días. Se puede utilizar letrozol, o sea, hay muchas estrategias para no elevar los estrógenos. Pero ¿qué pasa en el embarazo? ¿Sí? En la curva celeste, ¿qué sucede con el estradiol de la paciente? Fíjense, en la semana 14, ¿sí? Y en la semana 18, ya el embarazo en sí supera ampliamente los valores de estradiol plasmático que tiene una estimulación de la ovulación para una reproducción asistida, por ejemplo. Y ni hablar del último trimestre, ¿sí? Entonces, si el embarazo está autorizado y se permiten estos valores hormonales en la paciente, un tratamiento de reproducción asistida realizado con cuidado, personalizado, no tendría por qué poner en riesgo a la paciente. Sin embargo, así como digo esto, también debemos decir que la evidencia es pobre en lo que tiene que ver con técnicas de reproducción asistida. Así que bueno, les dejo esto como para entender por qué suponemos que no hay riesgo,
pero la evidencia científica todavía no es fuerte para demostrarlo. Ya para ir terminando, les quiero hablar del cáncer, de la posibilidad de embarazo después del cáncer. Este es uno de los últimos trabajos, es de este año, también es del autor Matteo Lambertini, y él hizo un metaanálisis en el que evaluaron 47.000 pacientes con cáncer de mama, y otra vez este número bajito, ¿sí? Solamente el 4.2% de estas pacientes volvieron o lograron tener un embarazo después de la enfermedad. Es un 60% menos que la población general de la misma edad, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos observaron? Que el embarazo no afectó ningún valor pronóstico, ¿sí? No afectó la recurrencia, no afectó la sobrevida libre, independientemente del tipo de tumor y de la mutación en los genes BRCA, que a veces es algo que genera más temor. Entonces, él concluye, o ellos concluyen, que se debe aconsejar bien en oncofertilidad y que hay que empezar a tomar decisiones basadas en la evidencia científica y no tanto en las creencias personales o los temores de cada uno, ¿sí? Para ir terminando, mencionar el estudio POSITIVE, que también lo mencionó la doctora Fabiano, que implica este grupo de pacientes grandes, ¿sí? Como la doctora mencionó, la mayoría de los tumores son luminales y son tumores que tienen receptores positivos para estrógeno o progesterona, son pacientes candidatas a terapia hormonal con tamoxifeno y otras drogas por un periodo de 5 a 10 años. Entonces, en este grupo de pacientes a veces surge el deseo de quedar embarazadas y este trabajo, el POSITIVE, lo que está haciendo es interrumpir la terapia hormonal luego de 18 a 30 meses de haberla comenzado a tomar, ¿sí? La paciente suspende esa terapia hormonal, el cuerpo necesita hacer un washout del tamoxifeno de 3 meses antes de buscar el embarazo, y luego por 2 años se le permite o buscar el embarazo espontáneamente, o volver al centro de fertilidad donde la paciente había congelado los óvulos, o hacerse algún tipo de tratamiento, y una vez logrado el embarazo y un periodo de lactancia, retomar la terapia hormonal por los 5 o 10 años que a la paciente le corresponda. El trabajo comenzó en el año 2014, terminó el reclutamiento en febrero de este año, tienen 518 pacientes reclutadas, y ahí ven, bueno, en qué países del mundo fueron reclutadas estas pacientes. Es cierto que no hay resultados todavía, como dice acá, van a terminar de completar los datos primarios para diciembre del 2022, y en realidad se piensa que el resultado final del estudio va a estar para el 2028. Para esto falta, pero quiero contarles que muchos de los oncólogos con los que trabajamos se están empezando a animar a realizar esto que ven acá en pantalla, ¿sí? A que la paciente tome un tiempo del tamoxifeno, suspenda embarazo y lo retome después. Bueno, como consideraciones finales, reforzar el hecho de que la oncofertilidad es ya hoy sí un estándar de cuidado fundamental en estas pacientes, que las pacientes jóvenes tienen un interés real en su futura fertilidad, por lo menos en el 50% de ellas, que la personalización de los tratamientos nos permite disminuir los riesgos y nos permite hacer real el tratamiento, nos permite concretar el tratamiento, dándole seguridad a la paciente y a su oncólogo de cabecera de que el tratamiento va a estar hecho con mucho cuidado. Y también contarles, o como fui contándoles, que la evidencia disponible hasta el momento nos dice que el embarazo y las técnicas de reproducción asistida no empeoran el pronóstico de nuestras pacientes. Bueno, eso es todo y les agradezco muchísimo por haberme escuchado, y bueno, estoy disponible para las preguntas. Muchas gracias.